Muy buenos días muchachos, muchachas, bienvenidos de nuevo, segunda mitad del año y un poquito tarde pero arrancamos. Y arrancamos ya para terminar todo este tema de los profetas que habíamos comenzado antes de las vacaciones, con la última clase, refiriéndonos al último eje de análisis, después de haber trabajado la cuestión de la idolatría y la cuestión de la justicia social, vamos a meternos con, si se quiere, la confluencia de esas dos, que es el culto. Confluencia de las dos porque estamos hablando de no la idolatría como tal, que se refiere a la imagen de Dios y que queda en una cuestión mucho más inconsciente o subjetiva, ni tampoco de la justicia como una cuestión de estructuras sociales o económicas. Estamos hablando de la confluencia entre ambas o de aquello que estructura la religión y la imagen de Dios, que es el culto o la religión institucionalizada propiamente dicha. Así que estamos manejándonos como en un terreno en el cual se puede patear tranquilamente hacia imágenes de Dios, que es lo que trabajábamos en la idolatría, o hacia cuestiones de índole social y cultural, que es lo que trabajábamos en la justicia. Para adelantarlo de entrada y para no ser tendencioso, no podemos hablar de un monolítico y unívoco rechazo de los profetas al culto como a las actividades religiosas. Tampoco podemos hablar de que lo consideraban lo mejor del mundo y lo aplaudían. De hecho, pesa mucho más en los textos proféticos la crítica al culto, por tranquilizar las conciencias de la gente, por dar una falsa idea de Dios. Pero bueno, ya de entrada tenemos que saber y entrar en esta clase conscientes de que no estamos hablando de una cuestión de cuento con buenos y malos. No es un cuento infantil en el que hay los buenos profetas que luchan por Dios y el culto malvado e injusto. Como ahora. Es como si yo les pido que ahora analicen si el culto que propone la Iglesia Católica o cualquier iglesia es bueno o es malo. Es muy difícil hablar de absolutos y de verdades completas. Así que con esa mentalidad nos metemos a el trabajo de hoy. El análisis que hace Sicre del culto está bárbaro porque analiza primeramente la forma, lo que nos permite trasladar esa crítica o esa forma de culto a cualquier culto en cualquier momento, incluso el de la actualidad con la Iglesia Católica, como espero que puedan hacer hoy. No es necesario que ustedes aprendan de memoria los elementos del culto judío, concretamente las fiestas de las cosechas, lo que significa el sábado, lo que eran los distintos niveles de sacrificios de animales. No es necesario que vayan por ahí. Sí me interesa que retengan concretamente la forma abstracta o vacía de culto, porque es como una herramienta de análisis válida para cualquier época. Porque el culto y la religión, lo han visto con el padre Pablo en primero, reviste siempre una característica que se repite, una serie de características que se repiten, que es la que vamos a analizar muy brevemente ahora. Sí que le distingue 4 elementos. El primero de ellos es el espacio sagrado. Tiene que ver con reconocer que no todos los espacios son iguales, sino que hay alguno que es sacro porque está más cerca de la divinidad, y lo que no es sacro es profano. Se trata de pensar que no todos los espacios físicos son iguales. Hay en algunas manifestaciones divinas o en ellos han ocurrido hechos de hombres santos o de personas excepcionalmente cercanas a Dios, y esos lugares revisten a partir de ahí un lugar sagrado. Aunque nadie lo haya determinado con un escrito, el santuario de la Virgen de San Nicolás, se apareció la Virgen ahí y la iglesia nunca dijo sí o no, es verdad, es mentira. Pero el espacio evidentemente es sagrado y la gente se mueve hasta allá y no es lo mismo la Basílica de San Nicolás que la costanera de San Nicolás. Los espacios revisten, cuando ocurre algo religioso en ellos, un tinte de sagrado, de sacro es la palabra correcta, diferenciándose de todo el resto que es profano. Tiempo sagrado, la segunda, es exactamente el mismo esquema que con los espacios, pero aplicado al tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a ver el tiempo de una manera lineal, ¿no es cierto? Van pasando los años, vamos progresando, cada año estamos mejor que el anterior. Hay una noción también en todas las religiones de sacralizar, hacer sacros ciertos momentos del año, por contacto o cercanía con lo divino. Las distintas fiestas, los días especiales y las solemnidades. Nosotros tenemos el domingo, por ejemplo. ¿Por qué el domingo es el día en el que se va a misa? Es un día que está sacralizado y separado del resto de la semana. En nuestro caso, es un ejemplo. Los judíos tenían días especiales sagrados como el sábado en el cual no se trabajaba y épocas del año enteras y fiestas que tenían su propia carga simbólica, remitiendo, ahí lo van a leer en el apunte de Sicre, a tiempos especiales de la vida pastoril que tenían que ver con la Pascua, con los peregrinajes y a fiestas especiales de la vida más de agricultura, de la vida más de campesino, que tiene que ver justamente con la sacralización de ciertas etapas
del año, teniendo en cuenta la fertilidad de la tierra. Estamos en agosto, que es el mes de la Pachamama, estamos terminando el mes de agosto. Hay en un montón de culturas esta cosa de santificar o de sacralizar este tiempo, porque es cuando la tierra se despierta y tendemos a sacralizar tanto el tiempo como el espacio, de acuerdo a donde consideramos que Dios se manifiesta de una manera especial, lo que cada cultura entienda por Dios. Tercer elemento son los actos de culto. El mismo esquema que el tiempo y que el espacio, tiene que ver con considerar que hay ciertas acciones humanas que tienen un carácter más sagrado que el resto, que están más cerca de Dios o nos acercan más a la divinidad que el resto. Son las actividades que se realizan dentro del espacio sagrado, en el marco del culto. Se me ocurre, ahí van a ver los ejemplos del judaísmo, pero acá la misa es un acto sagrado, ir a misa, comulgar, recibir un sacramento, rezar, hacerse la señal de la cruz, es un acto sagrado. No es lo mismo hacer esto que rascarme la nariz. Se supone que esa acción, ese gesto que es simbólico, que yo moviendo el brazo, tiene un carácter más sagrado que si simplemente me rasco la barba. Actos de culto. Y tercero y último es lo de los ministros. Mismo esquema que las anteriores, pero en este caso aplicado a las personas. Se trata de considerar que hay ciertas personas que revisten un carácter sacro, a diferencia del resto que sería la masa profana, porque tienen mayor comunicación con Dios o están más cerca de ellos o son los aptos e indicados para interpretar su voluntad y qué es lo que Dios quiere. Ellos sí, el resto no. Estas divisiones tajantes son aplicables a los 4 elementos, como pueden ver. Siempre el problema está en que la divinidad está afuera de nuestro esquema científico, epistémico, no sabemos qué es Dios, pero siempre hay ciertos elementos, personas, lugares, momentos, acciones, situaciones, libros, que en una cultura determinada se revisten de un carácter sacro y se cree que Dios de este mundo horrible acá en este sector puntual se manifiesta. Estos elementos son los que critican los profetas, pero recuerden, como dijimos al principio, no es una crítica unívoca y monolítica. Estamos hablando de un montón de matices, los profetas son un montón, como ya vieron. Espero que a esta altura quede claro que estamos trabajando casi a un nivel histórico en el cual no es imposible generalizar al 100% todo. Ya sabemos que cada libro profético incluso es resultado de un proceso de elaboración muy largo donde intervinieron muchísimas personas. Así que tomémoslo como obras literarias en ese sentido y intentemos rescatar lo real, pero no estamos hablando de Blancanieves y la bruja mala. ¿Era Blancanieves la de la bruja? Ahora no me acuerdo. Desde el primer conflicto entre el rey Saúl y Samuel el profeta, las líneas de conflicto entre los profetas y el culto siguen la misma línea o siguen la misma tónica, que es que el hombre siempre intenta absolutizar el camino que encuentra hacia Dios. El hombre encuentra un camino hacia Dios que le sirve para su cultura, que le sirve a veces para vincularse realmente con la divinidad, rezar, peregrinar a un cierto lugar. El problema y el momento en el cual los profetas salten a hacer su crítica va a ser aquellos en los cuales los hombres digan, este camino que a nosotros nos sirve para llegar a Dios es el único. Y Dios está única y exclusivamente en este camino que nosotros planteamos. Cuando se absolutiza el culto y se lo coloca en el lugar de Dios, porque lo absoluto es Dios, y si yo absolutizo una forma de acercarme a Él, desprecio el resto, es cuando los profetas ponen el grito en el cielo. El profeta no le da al culto un valor absoluto. Si hubiera un profeta hoy, ni la Iglesia Católica, ni la misa, ni comulgar, ni confesarse, ni leer la Biblia serían un absoluto, porque la conclusión sería que todo el que no hace esas cosas está lejos de Dios o no lo encuentra. Y la crítica, ahí leyendo si quieren lo van a ver, se aplica a los 4 elementos, a los espacios, a los tiempos, a las personas y a las acciones. Por individual hay ejemplos de textos proféticos en la Biblia en los cuales se bardea todo, a la entronización de medida de los sacerdotes, a la fe puesta exclusivamente en actos cultuales como el sacrificio de animales, a pensar que solamente por ayunar en ciertos días de fiesta, en ciertos tiempos sagrados, Dios ya está de nuestra parte, a pensar que en el templo de Jerusalén vive Dios y el pueblo que no tiene el templo de Jerusalén está desprotegido. Se absolutizan estas mediaciones para llegar a Dios y se convierte eso en una forma de idolatría quizás. De hecho, cuando vimos la idolatría creo que sí que habla de idolatría tomando el culto como Dios. Pero bueno, están ahí los dos caminos que parecen ser, sí que dice, el camino del hombre y el camino de Dios. El camino del hombre para llegar a Dios, que es el culto, que pretende absolutizarse permanentemente, y el camino de Dios, que parece ser el de la justicia y el de la caridad y el amor por los demás, especialmente por los más desamparados.
Y en algunos casos esta relación entre culto e idolatría se vuelve explícita. Ahí van a ver que Amós, por ejemplo, habla de que por más que la gente muy religiosa de Israel estuviera convencida de que el culto la llevaba a Dios, en realidad lo que están haciendo es venerar un ídolo, porque si se absolutiza un culto, el Dios al que yo me acerco con ese culto no es el Dios de verdad, es el Dios que yo creo vislumbrar a través de esos ritos, pero es un ídolo, es una imagen desdibujada, desfigurada de Dios, porque de última lo encierro. ¿Dios dónde está? Tal cosa. En la comunión, en el sacrificio de animales, en el templo, en la iglesia. Y afuera, no. Listo. Si afuera no está, no es Dios, porque Dios es enorme. O sea, habla, por ejemplo, del culto como una expiación de pecado, hablando de esas imágenes desfiguradas de Dios. Esta concepción de que Dios es tan manipulable y tan maleable que si yo hago un sacrificio, mis pecados son perdonados. Más vale dejar de pecar, ¿no es cierto? Y dejar de sacrificar novillos. Y el último ejemplo con el cual sí que se centra, que es mi favorito, pero que ya lo leímos, es el de Isaías, que es fuertísimo en su violencia y en los ejemplos y en el colorido de las imágenes que usa. La abundancia y la época en la cual el culto es muy floreciente y se sacrifican un montón de animales y un montón de gente peregrina hacia Jerusalén, para Isaías es la época en la cual Dios más náusea siente de todo eso. Porque, termina diciendo ese fragmento, la gente que realiza todos esos actos cultuales tiene las manos manchadas de sangre. Más le valdría, dice, que se pongan a hacer justicia con la viuda y con el huérfano y dejen de sacrificar animales y dejen de cantar y dejen de reunirse los sábados en la sinagoga o en el templo. El cierre de este texto de Isaías no es de condena, se van a morir por hacer esto, es cambien, dejen de joder con esto y pónganse las pilas con lo que a Dios de verdad le importa, que es la justicia y el derecho, y ahí vengan y hablamos, ahí vengan y podemos pensar juntos algo. Me encanta esta imagen de Dios casi diciéndonos, no seas imbécil, déjate de joder y hacer las cosas que yo quiero que hagas, que es amar a tu prójimo. Imágenes de Dios, quizá esto también es idolatría, y yo no me doy cuenta. Y por último, sí que cierra el apartado o este capítulo hablando de las imágenes proféticas de crítica al culto que están presentes en el Nuevo Testamento. Este es el último tema que vemos del Antiguo Testamento, si bien después obviamente pasaron más cosas. En el recorte simbólico y no histórico de la materia, los profetas es el gran cierre y pasamos directamente a Jesús. Y en Jesús se mantiene esta línea de criticar fuertemente los 4 elementos cultuales. Jesús se va a bardear con los sacerdotes, Jesús no va a cumplir el sábado, Jesús va a decir que va a destruir el templo de Jerusalén, Jesús no va a ayunar, Jesús no va a rezar a veces. Perdón por la interrupción, estamos. Continúo y cierro la idea. Jesús se autopercibe como profeta. Esto es una cosa que vamos a retomar cuando empecemos con Jesús. Jesús se concibe a sí mismo como un profeta, como continuador de esta línea de gente que viene a ayudar al pueblo a cambiar de corazón para evitar la catástrofe de Dios. Y en ese sentido también, como decía recién, realiza elementos críticos muy fuertes a las partes del culto y a los componentes del culto. Bien, para cerrar el tema, ¿en qué parte de esta ambivalencia de aceptar el culto como algo que nos lleva a Dios y criticarlo cada uno quiera ubicarse es una cuestión sumamente personal? Yo no puedo darles el pie justo, los textos no pueden, la Biblia no puede, porque tiene las dos, tiene la crítica vomitiva a la religión y tiene a la religión como lo más bello del mundo. En el medio cada uno tiene que hacer su camino y su posicionamiento de cómo vive su relación con el culto, con los ministros, con los sacerdotes, con los espacios sagrados, con las prácticas religiosas habituales. Cada uno tiene que ver cómo se posiciona en su ir a misa, en su rezar, en su no rezar. Pero bueno, los extremos para mí son evitables. No podemos trosquearla todo el tiempo y tachar de malo todo lo que existe ahí, y tampoco podemos ingenuamente pensar que yo por ir a misa directamente estoy salvado, o por leer la Biblia directamente estoy salvado. Yo creo que esos extremos la misma Biblia nos advierte, con críticas de ambos lados, que no son potables y que no son viables. Y que Dios deja en claro una única cosa. Primero, justicia. Justicia con la viuda, con el huérfano, con el pobre, con el desposeído, con el que tiene hambre, con el que está desnudo. Después vemos el culto, después vemos qué tipo de culto le gusta a Dios, después vemos Dios realmente cómo quiere que nos vinculemos con Él, que lo veneremos, que lo busquemos. Pero primero justicia. Y esa es la tónica para mí clave de todos los profetas, y con eso cerramos nuestra clase sobre ellos. Nos vemos la semana que viene en el Meet.
y sacamos todas las dudas. La semana siguiente de esa ya es la entrega. Y luego nos sumergimos en el fascinante mundo de este tipo, Jesús de Nazaret, un profeta de los fuertes. Pero por lo pronto, buen fin de semana, gente, y un saludo grande.